A ver, quisiera saber cuántos son en las clases, cuántos alumnos, porque veo que hay poquitos alumnos o son para dar tiempo para comenzar. Somos, doctora, se conectan alrededor de 80 alumnos. ¿Se podría dar unos cuantos minutitos más para que se terminen de conectar, al menos la Ya, mitad? ya, cinco minutos más entonces, ¿ya? Sí, doctora, gracias. ¿Sí? Ok, ya.
Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, doctora, sí se le escucha. Bien, perfecto. Entonces vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. Voy a compartir pantalla, me van a decir si es que logran observar o no. Quisiera también que me indiquen si es que ven el puntero, ¿ya? A ver, un ratito. ¿Me escuchan? Sí, doctora, lo escuchamos. Por indicarme si es que llegan digamos, a escuchar bien o no, ¿ya? Para poder parar la exposición. Vamos a esperar todavía que acabe de cargar un ratito. A ver, por favor, ¿me escuchan? Disculpen la bulla, por favor. Ya un momentito. ¿Sí? ¿Están viendo la imagen? Sí, Sí, doctora. doctora. Sí, doctora. Ok, bien. Ya, entonces vamos a hacerlo de esta manera, ya, porque hay dificultad en cargar. Ya, entonces, bien, ahora vamos a comenzar. El día de hoy vamos a realizar el tema de enfermedad ulceropéptica, ¿no? En sí, la enfermedad ulceropéptica es una patología relativamente frecuente en nuestro medio, ¿no? Vamos a ver en el transcurso de la exposición, ¿no? Cuáles son los factores etiológicos más frecuentes y cómo estos conceptos han ido modificándose en base al descubrimiento de una entidad etiológica, ¿no? Que hasta hace pues unos 30 años era impensable, ¿no? Considerar que una enfermedad ulceropéptica podía ser secundaria a una bacteria, ¿no? Bien, existen diferentes factores que pueden originar el problema de la enfermedad, ¿no? De tipo ulceropéptica, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar. Un ratito, por favor. Acá tenemos nosotros una imagen, ¿no? De las características de la lesión ulcerosa, ¿no? Una úlcera péptica puede estar localizada en cualquier parte de
la cavidad gástrica, ¿no? A nivel de antro, a nivel de cuerpo, ¿no? A nivel de fondo, cuerpo, antro, región, a nivel de duodeno, ¿no? Que es parte del intestino delgado. La úlcera en sí puede ser asintomática, como puede también producir síntomas típicos e incluso producir complicaciones como son la hemorragia digestiva, ¿no? Entonces, este es un de recordaris de la estructura anatómica del estómago, ¿no? La división en fondo, cuerpo, antro, región pilórica, y este es el duodeno, ¿no? Entonces, la úlcera puede estar localizada a cualquier nivel de la cavidad gástrica o a nivel de duodeno. Entonces, de ahí el término de úlcera péptica gástrica o úlcera péptica duodenal. En la imagen que ven acá es una lesión ulcerosa, ¿no? Es la característica endoscópica. Vemos acá el borde de la úlcera, ¿no? Que es un borde limpio. Lo que observan acá de color medio blanco amarillento es la fibrina, que indica que esta lesión ulcerosa está cicatrizando, ¿no? Entonces, esta imagen es muy frecuente en las lesiones ulcerosas en cicatrización. Imagen endoscópica muy diferente a las lesiones de tipo neoplásicas, en las cuales pues los bordes son irregulares, la fibrina es sucia, ¿no? Ya conforme van a ver en el desarrollo de la teoría de cáncer gástrico, cuando sea esta dictada. Bien, lo que le decía acá, en base a la úlcera péptica, entonces puede estar localizada a cualquier altura de la cavidad gástrica. Fondo, cuerpo, antro, úlcera péptica gástrica, o a nivel de duodeno, úlcera péptica duodenal. ¿Cuál es la característica de esta lesión ulcerosa? Se define a la úlcera como una solución de continuidad. Esta solución de continuidad es la pérdida, pues, de las capas superficiales del estómago, ¿no? Entonces aquí vemos cuáles son las capas que recubren la cavidad gástrica, ¿no? Tenemos la mucosa, la submucosa, la muscularis mucosae. Entonces cuando tenemos enfermedad ulcerosa hay pérdida, ¿no? De la capa superficial, ¿no? Hay una pérdida entonces con una solución de continuidad. En la úlcera péptica, como su nombre le indica, esta solución de continuidad tiene la característica de ser profunda, sobrepasa la muscularis mucosae y muchas veces llega a sobrepasar músculo y llegar a producir perforación. Entonces la úlcera tiene la característica de ser una lesión profunda. Como diámetro mínimo tiene que tener 5 milímetros. Entonces, si nosotros hemos visto qué cosa es una úlcera, que ven acá la imagen, pérdida de solución de continuidad, pérdida de mucosa, compromete su mucosa, ¿no? Y puede, como les digo, abarcar capas más profundas de la cavidad gástrica hasta lograr incluso producir cuadros de perforación. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque la lesión ulcerosa hay que diferenciarlo de lo que es la ulceración o lo que es la erosión. Ahí el término de Lang y Lam significa lesión aguda de mucosa gástrica o lesión aguda de mucosa duodenal. El término erosión, ulceración o lesión aguda, según su localización, que puede ser a nivel gástrico o a nivel duodenal, se caracteriza, miren ustedes, es una lesión superficial, que no sobrepasa la muscularis mucosae. A diferencia de la úlcera, como les digo, que es una lesión mucho más profunda, que puede llegar a producir perforación, ¿no? Entonces, es importante que ustedes tengan este conocimiento, ¿ya? Porque la erosión, así como es superficial, se caracteriza porque es una lesión que va a cicatrizar rápidamente. En un lapso de 24 a 48 horas se va a producir la cicatrización de la lesión, ¿no? Otro dato importante es que este tipo de lesión, cuando cicatriza, como es superficial, no deja ninguna huella de cicatriz, a diferencia de la úlcera. La úlcera sí es una lesión que por su profundidad, al cicatrizar, va a dejar
una lesión cicatricial en la mucosa que ha sido afectada. Por eso cuando tenemos un paciente con diagnóstico de úlcera, se puede hacer el seguimiento endoscópico, porque deja una huella. Debido a esto justamente a que es una lesión profunda, a diferencia de la erosión, que vuelvo a repetir, es una lesión superficial. En cuanto a sintomatología, las lesiones superficiales, es decir, las erosiones, ulceraciones o lesiones agudas de mucosa gástrica o lesiones agudas de mucosa duodenal, pueden dar síntomas muy similares a una úlcera, epigastralgia, sensación de llenura, ¿no? Puede haber pirosis, distensión abdominal y también pueden producir cuadros de hemorragia digestiva, al igual que una úlcera, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que las erosiones generalmente son múltiples, la úlcera generalmente es única. Las erosiones se caracterizan, como les decía, que son superficiales, cicatrizan rápidamente y al cicatrizar, estas no dejan huella, ¿no? En un plazo de 24 o 48 horas, ustedes hacen la endoscopia y ya no encuentran nada. A diferencia de la úlcera, ¿no? Como les pasé yo en la primera imagen, ¿no? Aquí ven ustedes, esa es una úlcera que está cicatrizando, está dejando fibrina, llega a cerrarse los bordes y va a quedar una cicatriz lineal. En el caso de una erosión, queda así, no se ve absolutamente nada, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia y el por qué se tiene que hacer los estudios endoscópicos rápidos, ¿no? Porque una erosión cicatriza muy rápidamente. A veces hacemos la endoscopía al tercer, cuarto día y ya no encontramos nada, ¿no? Entonces, no olvidarse la diferencia entre lo que es una úlcera y lo que es una lesión aguda, erosión o ulceración. Bien, y ahora sí, entrando al tema en sí de la exposición del día de hoy, entonces, la úlcera péptica es una enfermedad de origen multifactorial. Vamos a ver nosotros en el transcurso del tema cómo diferentes factores pueden originar entonces el desarrollo de esta entidad. Varía en cuanto a su localización. Ya les he dicho que puede ser gástrica o puede ser duodenal. Generalmente son solitarias. Pueden estar en el estómago o pueden estar en el duodeno. Y miren ustedes, se extiende como mínimo hasta la muscularis mucosae, ¿no? Entonces, este tipo de lesión sobrepasa y puede producir entonces perforación. Y aquí, al hablar de etiología, tenemos los diferentes factores que pueden condicionar la presencia de enfermedad ulcerosa. Bien, quisiera saber si me están escuchando, por favor. Sí, doctora, escuchamos muy Sí, bien. doctora. ¿Sí? Ok, ya, sí, por favor. Si hay algún tipo de problema durante la exposición, por favor, nos abren su micro y me lo hacen saber, ¿ya? Porque yo estoy aquí con la pantalla completa con la diapositiva. Entonces, en cuanto a etiología, les decía que puede ser múltiple. Dentro del concepto de factores etiológicos de la enfermedad ulcerosa, pues estos conceptos han variado enormemente, ¿no? En la actualidad se considera que el Helicobacter pylori es, digamos, el factor más importante en el desarrollo de enfermedad ulcerosa, al igual que la gastritis, al igual que las lesiones agudas o erosiones. Los AINES vienen a ser medicamentos, pues, que también pueden producir entonces enfermedad ulcerosa. Miren ustedes, los AINES se considera que están relacionados en un 60% de úlceras complicadas, ¿no? Es decir, no solamente la lesión. Al hablar de complicaciones ya hablamos de hemorragia digestiva, que es una de las complicaciones más frecuentes. Dentro de los factores etiológicos de las úlceras también tenemos las úlceras de estrés, pero aquí me refiero al estrés traumático, no al estrés pues, que nos puede dar el saber que tenemos un examen o tenemos que hacer trabajos o tenemos mucha responsabilidad, ¿no? Ese es un estrés social. Aquí lo que se ve es la presencia de úlceras por estrés traumático, ¿no? Sobre todo en pacientes en unidad de cuidados intensivos, ¿no? Pacientes portadores de pues, traumatismos o ACV severos, denominada úlcera de Cushing, o grandes quemados, úlcera de Curling, ¿no? Entonces,
eso que ustedes cuando tengan la oportunidad de ir a un área de unidad de cuidados intensivos, cuando un paciente ingresa, inmediatamente se le coloca un inhibidor de bomba. El inhibidor de bomba de protones es un medicamento indicado para disminuir la producción de ácido clorhídrico y actuar previniendo el desarrollo de lesiones ulcerosas, entonces en pacientes sometidos a estrés traumático. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Si bien hemos hablado entre los factores más importantes, cuando yo digo este paciente tiene riesgo de desarrollar enfermedad ulceropéptica. Entonces aquí tenemos consumo de tabaco, consumo de licor, grupo sanguíneo O, grupo sanguíneo A. Factores genéticos, ¿no? Hay pacientes pues que tienen historia no familiar, papá, mamá, hermanos, abuelos con antecedente de úlcera, ¿no? Entonces también entra a tallar como un factor genético. Por eso las historias clínicas tienen que ser completas. Miren, acá tenemos hábitos nocivos, factores familiares, enfermedades que también están relacionadas al desarrollo de enfermedad ulceropéptica. Tenemos la enfermedad de reflujo gastroesofágico, ustedes ya han hecho ya la revisión. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la cirrosis, la insuficiencia renal. Todas estas entidades clínicas conllevan pues al desarrollo de enfermedad ulceropéptica por diferentes factores, conforme vamos a ver en el desarrollo de la clase del día de hoy. En cuanto a epidemiología se refiere, lo que les decía, ¿no? En cuanto a la úlcera duodenal, vemos que la úlcera duodenal es mucho más frecuente que la úlcera gástrica, una relación de 4:1, ¿no? Y aquí hay un dato importante que quiero que observen. Dice, hay una alta incidencia de reincidencia en el 10% de casos nuevos y en el 90% de recurrencia, ¿no? Miren, o sea, si yo tengo una úlcera, sea gástrica o duodenal, vemos que hay una alta frecuencia de casos nuevos y miren ustedes, 90% de recurrencia. Otro dato importante que tienen ustedes que recordar es que si bien esta entidad clínica, digamos, es relativamente frecuente, su tasa de mortalidad es muy baja. En este punto de 10% de casos nuevos es más o menos el aproximado de casos que se puede ver, ¿no? Como pacientes que debutan con enfermedad ulcerosa. Pero el 90% de recurrencia, esto ya ha sido modificado. Esto ya ha cambiado, porque según las últimas publicaciones, ¿no?, que se han hecho, ya sabiendo que el Helicobacter pylori es un factor etiológico muy frecuente en enfermedad ulceropéptica, se ha demostrado que si yo a un paciente erradico el Helicobacter pylori, la posibilidad de recurrencia baja enormemente. Entonces, si yo tengo un paciente con úlcera sea duodenal o gástrica y presencia de Helicobacter pylori, trato la úlcera y no trato el Helicobacter, ese paciente va a tener el problema de reactivación de la enfermedad ulcerosa al año. Más del 30-40%. A los 2 años, más del 80-90% se reactiva la úlcera. Pero si yo a ese paciente que tiene úlcera y el Helicobacter pylori erradico el Helicobacter pylori, la posibilidad de recurrencia o reactivación de la úlcera prácticamente baja a menos de 1%. Entonces ese es un dato muy importante. La úlcera duodenal, miren ustedes, es mucho más común, entonces les decía, en población de sexo masculino. Otro dato importante, que es una patología mucho más común en población relativamente joven, 25 a 55 años. Pero acá hay un dato importante. Si bien es más frecuente en la población joven, un dato importante también es que en la población más joven, es decir, 25 años,
26 años o menos de 25 años, porque hemos tenido pacientes de 20 años, 19 años con úlcera duodenal, una cosa muy frecuente es que es asintomática y puede debutar con hemorragia digestiva. Entonces, no olvidarse esa característica de la úlcera duodenal. Prevalece en población de sexo masculino, más frecuente en poblaciones relativamente jóvenes, y cuanto más joven, puede ser asintomática y debutar con hemorragia digestiva. A diferencia entonces de la úlcera gástrica, que es más común en poblaciones mayores, miren ustedes de 40 a 70 años. La úlcera gástrica, de la misma manera, se observa que es más frecuente, al igual que la úlcera duodenal, más en población de sexo masculino, pero se ha demostrado que en mujeres en edad menopáusica tiende a aumentar la incidencia de úlcera gástrica. Bien, entonces no olvidar esos datos epidemiológicos. Y al hablar de fisiopatología, ahora sí entramos al concepto de por qué se produce la enfermedad ulceropéptica. Esta balancita es un dibujo bastante didáctico que tiene muchísimos años, pero es una forma muy práctica de demostrar por qué no todos tenemos enfermedad ulceropéptica. Para que se produzca una enfermedad ulceropéptica tiene que haber un desbalance entre estas dos. Cuando no hay enfermedad ulcerosa, tenemos un balance entre lo que es la resistencia de nuestra mucosa y lo que son los factores agresores. Una buena mucosa permite que los factores agresores no produzcan lesiones, entonces hay un balance entre resistencia y factores agresores. Los factores agresores endógenos, es decir, que produce nuestro propio organismo, está representado por el ácido gástrico, la pepsina, y aquí faltaría el jugo biliar, porque eso normalmente lo tenemos todo, normalmente lo produce nuestro organismo. Entonces, estos componentes no adhieren en nuestra mucosa porque tenemos una buena resistencia. Y aparte, en esta balanza, a los factores agresores endógenos, tenemos que poner o aumentar lo que son los factores agresores exógenos, es decir, aquello que viene del medio externo. Por ejemplo, Helicobacter pylori, consumo de antiinflamatorios, ingesta de licor, ingesta de tabaco, medicamentos. Entonces, miren ustedes cómo con todo esto muchas veces no llegamos a hacer enfermedad ulceropéptica, porque genéticamente tenemos una mucosa con una adecuada resistencia. Pero como en medicina nada es absoluto, tenemos pacientes que basta que tomen una pastilla o 2 pastillas de antiinflamatoria, a veces ya están en emergencia, con cuadro de epigastralgia, náuseas, vómitos, incluso hasta hemorragia digestiva. De la misma manera, pacientes que ingieren licor, ¿no? Toman licor y al siguiente día están con náuseas, vómitos que ya no quieren ver, pero nada, ¿no? Que nadie les acerque ni un plato de comida. Como hay otros que ingieren licor y al día siguiente están como si nada, ¿no? Entonces, todo eso depende de esto, de nuestra resistencia de mucosa gástrica. Y esta resistencia pues va a la par, ¿no? De factores propios innatos de la mucosa, como también factores genéticos. Este es un diagrama para recordar lo que es la secreción, ¿no? De jugo gástrico. Aquí tenemos a la célula parietal, ¿no? Con sus receptores de acetilcolina, gastrina, histamina, ¿no? Que van a favorecer la producción de ácido clorhídrico, ¿no? Entonces vemos acá cómo la reserva de histamina van a condicionar pues un estímulo, ¿no? Para la liberación de iones hidrógenos y producción de ácido clorhídrico. ¿Por qué es importante recordar esto?
Yo sé que todos ustedes han escuchado hablar o no, está con gastritis, dale ranitidina, está con gastritis, bueno, tal vez sus abuelitos, ¿no? Cimetidina, ¿no? Está con gastritis, dale omeprazol, dale lansoprazol, ¿no? Entonces, ¿por qué? La ranitidina es un medicamento que actúa a este nivel, por eso se dice medicamentos bloqueadores H2 de la histamina. Entonces, bloquea esto y no permite entonces el estímulo de la histamina para la liberación de ácido clorhídrico. Pero tenemos dos mediadores más, como son la acetilcolina y la gastrina, ¿no? Esto por el nervio vago y esto por estímulo propio de la producción de gastrina a nivel del antro. Entonces, este estímulo permanece. Entonces, hay producción de ácido clorhídrico, pero en menos cantidad. Entonces, esto favorece la cicatrización de la úlcera. Pero cuando damos al paciente los famosos inhibidores, ¿no?, de la bomba de protones que ahora están en toda moda, básicamente este medicamento actúa a este nivel, inhibiendo entonces el intercambio entre potasio y iones hidrógeno. Este inhibidor de bomba de protones va a obstruir este intercambio, bloquea este intercambio. Por consiguiente, no va a haber producción de ácido clorhídrico. Al no haber producción de ácido clorhídrico, lógicamente la lesión ulcerosa cicatriza más rápido y el paciente siente mucho mejor, mucha más rápida mejoría, siente mucho más alivio, ¿no? Entonces, esto es importante recordarlo, ¿no? Porque el paciente cuando le doy determinado medicamento no tiene mejoría. Pero si bien los inhibidores de bomba de protones, pues, son el tratamiento ideal, hay que tener cuidado porque también tienen sus efectos secundarios. Bien, y regresando nuevamente a la fisiopatología de la úlcera, tenemos lo que les había dicho yo, la resistencia de la mucosa. ¿Por qué todo no nos da úlcera? ¿No? Porque si todos estamos a veces bajo un estrés, digamos, social, ¿no? Tomamos alimentos a veces que son muy irritantes, tenemos a veces que tomar por diferentes tipos de afecciones, tal vez antiinflamatorios, analgésicos, antibióticos, porque algunos hacen, ¿no?, enfermedad ulcerosa, porque otros no. Entonces se ha demostrado que los mecanismos protectores de la mucosa gástrica son los que básicamente forman una barrera que evita la lesión de la mucosa. Aquí tenemos nosotros las células de la mucosa, ¿no? Y miren, estas células están prácticamente protegidas por el moco, protegidas por bicarbonato. Un factor que interviene en lo que es la producción de moco, la producción de bicarbonato, la replicación celular y lo que es la circulación sanguínea a nivel de la mucosa son las prostaglandinas. Entonces, las prostaglandinas juegan un papel importante como mecanismo de protección de la mucosa gástrica. Si yo tengo una adecuada producción de prostaglandinas, voy a tener adecuada producción de moco, bicarbonato, replicación celular, irrigación sanguínea, ¿no? Entonces aquí, en esta zona de aquí, se ve lo que es la luz gástrica, ¿no? Entonces acá están los iones hidrógenos del ácido clorhídrico, no pueden entrar porque tienen que pasar la barrera de moco. Tenemos la pepsina, ¿no?, que es una enzima que se produce, tampoco puede pasar porque el moco no lo permite. Entonces los iones de hidrógeno no pueden atravesar esta barrera de moco y por consiguiente no se produce enfermedad ulcerosa. Entonces hay factores genéticos, pues, que originan de que hay alteraciones en la producción de moco, bicarbonato, irrigación y por consiguiente esta barrera se debilita. Miren acá, nuevamente vemos lo que son la barrera protectora, ¿no? Acá tenemos las células de la mucosa, el bicarbonato que la protege, el moco gel que la protege. Miren ustedes,
A nivel de la cavidad gástrica tenemos un pH de tipo ácido, ¿no? Acá tenemos el ácido clorhídrico, tenemos la presencia de pepsina. Entonces miren cómo estos agresores de la mucosa no pueden producir daño. Si incluso, miren ustedes, logra pasar el ácido clorhídrico, la barrera de moco, inmediatamente el bicarbonato lo descompone en agua y CO2. Y de tal manera, miren ustedes, las células están intactas. Una buena capa de moco, ¿no? Y a este nivel, ¿no? Digamos, en contacto con la célula, el pH, miren, no tiene nada que ver con el pH ácido que hay a nivel de la luz gástrica. Entonces, miren, esto es una representación muy didáctica de lo que es la protección de la mucosa gástrica. Pero, ¿qué sucede cuando se produce la enfermedad ulcerosa? Por diferentes factores. Helicobacter pylori, ingesta de licor, toma aspirina, toma antibióticos, toma antiinflamatorios. Se lesionan las diferentes estructuras protectoras y lo que pasa es esto. Acá ya prácticamente no hay barrera de moco, no hay producción de bicarbonato. Miren, las células dañadas, no hay adecuada irrigación sanguínea, o sea, estas células dañadas no se pueden replicar rápidamente. Entonces, pasa el ácido clorhídrico, pasa la pepsina y comienza entonces a producirse la lesión de la mucosa con producción de la lesión ulcerosa. ¿Cuáles son los síntomas que puede presentar una úlcera péptica? ¿No? Los síntomas en una enfermedad ulceropéptica, como les digo, pueden ser diferentes tipos de sintomatología. Desde una sintomatología muy ligera, ¿no? Ese es un problema de una dispepsia, ¿no? Nada más. Como hay veces puede haber complicaciones mucho más severas, como son la hemorragia digestiva, ¿no? Entonces, como en medicina nada es absoluto, hay que tener mucho ojo clínico, hacer una buena historia clínica para determinar entonces la posibilidad de presunción diagnóstica de enfermedad ulceropéptica. Entonces, dolor. ¿Cómo es el dolor? El dolor el paciente lo va a describir como un dolor tipo urente, tipo quemazón, tipo hincada, ¿no? Localizado generalmente en el abdomen alto, a nivel de epigastrio, ¿no? A veces el paciente viene, entra al consultorio ya presionándose, ¿no? Lo que dice en la boca del estómago. Otro síntoma que puede haber en el paciente es la distensión abdominal, ¿no? Es decir, el paciente viene y dice, mire doctora, ¿cómo tengo el abdomen todo hinchado? No puedo botar los gases. Plenitud gástrica, ¿no? El paciente viene y dice, ¿sabe doctora? Como un poquito y siento, pero que ahí está mi estómago lleno, ¿no? Saciedad precoz, una plenitud gástrica. Anorexia, no quiere comer. No, doctora, si como me comienza a arder, prefiero no comer, así que se me ha quitado el apetito. Náuseas. Doctora, veo el alimento y me da ganas de vomitar. O puede llegar a haber vómitos. Si hay presencia de vómitos, tienen ustedes que preguntar características de vómito. ¿Es un vómito mucoso? ¿Es un vómito bilioso? ¿O es un vómito con sangre? ¿No? ¿O es un vómito alimentario? O muchas veces en los cuadros ya de una úlcera péptica complicada puede haber pues signos de hematemesis o melena, ¿no? Que eso ya es otro capítulo que ustedes van a desarrollar. Entonces miren, la sintomatología en la enfermedad ulceropéptica puede ser pues desde una simple sintomatología a manera de dispepsia, como síntomas tal vez un poco más dirigidos, pero no tan específicos, que pueden hacernos pensar en que este paciente puede tener cuadros de úlcera y las complicaciones, ¿no? Entonces siempre preguntar al paciente, ¿ha hecho deposición? ¿De qué color son las deposiciones? Tienen que preguntar. Síntomas tal vez para poder ubicarnos, ¿no?
si estoy sospechando en una úlcera, ¿cómo diferencio si es una úlcera gástrica o si es una úlcera duodenal? En la úlcera gástrica, el dolor es generalmente después de ingerir los alimentos. El paciente le va a decir, doctora, no quiero comer porque cada vez que como, siento que nuevamente me comienza el ardor del estómago. ¿Mm? Eso es un dato muy frecuente en la úlcera gástrica. Entonces aquí lo característico es que el paciente no siente mejoría al ingerir el alimento. O incluso le dan antiácidos, ¿no? Hay veces el vecino, el hermano, el amigo le dice, tómate esto con esto, sin nada. Igual, dice, no, doctora, me han dado eso sin nada, igualito eso. Mi vecino me trajo, incluso a veces viene con la botellita, ¿no? He estado tomando esto, pero nada, doctora. Entonces eso es muy típico de la úlcera gástrica. Un dolor que se presenta generalmente después de ingerir los alimentos. Y eso al hacer la historia clínica tienen que preguntar, ¿usted cuando ingiere sus alimentos, usted nota que aumenta o disminuye el dolor? Esa es una pregunta muy típica. Y esa es la intención, poder diferenciar si es una úlcera gástrica o si es una úlcera duodenal. Entonces miren ustedes, en la úlcera gástrica, el dolor es inmediatamente posterior a la ingesta de alimentos, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque al llegar el alimento a la cavidad gástrica, inmediatamente el alimento produce distensión abdominal, ¿no? A veces se distiende la cámara gástrica. Si hay una herida ahí, lógicamente, esta tracción va a producir dolor. Otra característica, ¿no? Es que al llegar el alimento se va a estimular, ¿no? La producción de gastrina, ¿no? Y esto a su vez aumenta la producción de ácido clorhídrico y esto desencadena mayor dolor en el paciente. O sea, tiene su explicación fisiopatológica. Y esto es muy diferente a la úlcera duodenal, en la cual el dolor sí es característico o muy similar a la úlcera gástrica, ¿no? Ya les he dicho que en ambas el dolor es tipurente, quemante, hincado, el paciente le va a decir, ¿no? Es un dolor que me arde o que me quema o que me hinca, ¿no? En la úlcera duodenal, miren ustedes, también es un dolor quemante, urente, ubicado generalmente en la región abdominal superior media, ¿no? Debajo del esternón, al igual que el dolor de la úlcera gástrica. Pero el dolor, miren ustedes, ocurre o empeora cuando el estómago está vacío. ¿Qué significa esto? Que el paciente cuando come siente mejoría. Entonces miren ustedes con un solo dato cómo ustedes pueden diferenciar si es una úlcera gástrica o es una úlcera duodenal. En la úlcera duodenal generalmente el paciente come y siente mejoría, ¿no? Ustedes le van a decir, ¿y qué sucede cuando usted come? Ah, doctora, cuando yo como el dolor desaparece. ¿Y qué hace usted? Me quedo tranquila. Pero doctor, doctora, ¿sabe qué? Pasan 2 a 3 horas y otra vez comienza el dolor. Entonces, eso es lo característico de la úlcera duodenal. Porque en la úlcera duodenal el alimento actúa como un medio neutralizante del dolor. A diferencia del dolor en la úlcera gástrica, ¿no? Aquí el alimento actúa neutralizando la acidez y por consiguiente el paciente siente mejoría. Entonces, haciendo una buena historia clínica, se puede diferenciar entre una úlcera gástrica y una úlcera duodenal. Una cosa que también tienen que tener presentes ustedes es que la úlcera duodenal, que así se ve que cuando come inmediatamente hay dolor, tiene que tener cuidado. Este tipo de síntoma de dolor post ingesta de alimentos también es frecuente en el cáncer gástrico, ¿no? Entonces ahí entrar a tallar pues edad del paciente, antecedentes, ¿no? Entonces hay que saber hacer las historias, ir sumando lo que digamos tiene valor como presunción diagnóstica. Entonces no olvidarse de eso.
Si bien el dolor después del alimento incrementa, puede ser una úlcera gástrica, y no olvidarse que eso también está presente en el cáncer gástrico. En la úlcera duodenal, más bien el dolor, como les digo, tiende a disminuir con la ingesta de alimento, ¿no? Entonces se dice que el dolor en la úlcera duodenal tiene ritmo, cronicidad y periodicidad. Es un dolor rítmico porque el paciente come y le pasa el dolor. Pasan 2, 3 horas, ¿no? Y otra vez comienza el dolor. Come, otra vez le pasa el dolor. Igual pasa 2, 3, hasta 5 horas y otra vez. Es un ritmo constante. Cronicidad, porque generalmente esta molestia pues la presenta meses, ¿no? El paciente nunca viene al día o a los 2 días de esta molestia, ¿no? El paciente presenta meses, y durante esos meses pues está que toma lo que le dice el vecino, el farmacéutico, ¿no? Entonces ya. Y periodicidad, porque se ha demostrado que hay épocas en las cuales se incrementa y épocas en las cuales disminuye, ¿no? El por qué se produce eso no se sabe, pero es así. Entonces no olvidarse que en la úlcera duodenal el dolor es rítmico, crónico y periódico. Bien, una vez que hemos hecho nuestra historia clínica, hemos indagado sobre antecedentes familiares, hábitos nocivos, alimentación, tipo de dolor, localización, si aumenta o disminuye con la ingesta de alimentos, entramos ya al examen clínico, ¿no? Y miren, es generalmente negativo en el seroso no complicado. El paciente le va a referir, doctor, tengo un ardor constante, no como y me arde más, échese, a ver, vamos a examinar la presión y nada, negativo. Pero en algunos casos sí puede haber problema de dolor localizado a nivel de epigastrio, es decir, una hiperestesia en epigastrio. Y ese es un dato frecuente en la úlcera gástrica o duodenal. Entonces, no olvidarse que si bien existe un porcentaje alto en los cuales el examen es negativo, también existe un porcentaje en los cuales el dolor sí puede estar localizado al hacer la palpación, ¿no?, profunda a nivel de epigastrio. El dolor se sitúa generalmente a la derecha, ¿no?, en el 20%, a la derecha de la línea media, en el 20% de los casos. Otro dato importante es que al hacer el examen clínico, tengo que tener presente los signos de complicación de una úlcera. Si tengo un paciente que viene a la consulta, ¿no?, por un cuadro de un ardor, ¿no?, constante en epigastrio, ¿no?, que el paciente, por decirles, no, doctora, sabe que ya no quiero comer porque cuando como me aumenta el dolor, he tenido vómitos, ¿no? Ese dolor lo tengo ya hace mucho tiempo, ¿no? Hace 1 año, 2 años. Entonces examinaré y tengo que buscar los signos de complicación de la úlcera. ¿Y cuáles son? La taquicardia. Un paciente taquicárdico me puede indicar que el paciente está chocándose. El ortostatismo, ¿no?, que es una diferencia entre la presión y la frecuencia cuando el paciente está echado y cuando está sentado. Y esto sugiere deshidratación, ¿no?, secundaria a vómitos. De repente es un paciente que está vomitando 2, 3, 4 días, no lo han hidratado, está deshidratado, o a una hemorragia digestiva. Si al hacer la evaluación en abdomen encuentro que es un abdomen tenso o un abdomen distendido, puede sugerir esto un abdomen agudo, ¿no? Y esto me puede sugerir una perforación. Sobre todo son pacientes que ya saben que tienen úlcera, ¿no? O sea, doctor, hace muchos años me hicieron el diagnóstico y usted tomó medicinas. No, como ya me sentía bien, ya ha dejado de tomar, ¿no? Pero ha comenzado nuevamente a indagar. ¿Ha estado tomando algún medicamento? Sí, doctor, estaba con dolor de cabeza, o dolor de muela, o estaba con gripe. Y comencé a tomar. ¿Qué medicinas ha tomado? Y ahí tienen ustedes que indagar sobre antiinflamatorios o determinado tipo de antibióticos. O a veces hábitos nocivos, ¿no? Consumo de licor, consumo de drogas, cigarrillo, ¿no? Y el paciente viene porque nota que el dolor ya no es como antes, ¿no? Dice, doctora, ¿sabe qué? Mi úlcera, ¿no?, me está doliendo, pero ahora ya no es como antes. Ya no me duele aquí en la boca del estómago, sino que me duele hasta la espalda.
siento que mi abdomen está más hinchado y es un dolor que por más medicina que tome, antiácido, omeprazol, porque los pacientes se saben todo el nombre de las medicinas, no siento mejoría. Entonces, eso también es un dato que me indica de que esa úlcera probablemente esté complicada. Entonces, abdomen tenso, globuloso, sugiere perforación con los signos típicos de abdomen agudo. El chapoteo o succión o bazuqueo, ¿no? Eso es un método de evaluación que nos indica obstrucción pilórica, ¿no? Entonces, en sus clases de práctica, pregunten a sus tutores cómo se hace el signo de chapoteo, succión o bazuqueo. Yo lo voy a explicar, ¿no? El paciente en decúbito dorsal se coloca el estetoscopio en la boca, en la región de epigastrio, ¿no? Boca de estómago, región de epigastrio, ¿no? Y luego con una mano se puede movilizar, cogiendo la cadera, ¿no? Fuertemente se, digamos, moviliza al paciente y al presionar el estetoscopio vamos a sentir un sonido de líquido. No sé si alguna vez han escuchado el ruido de digamos, una lata con agua, ¿no? Un gorgoteo, por así decirlo, ¿no? Que está lleno de líquido. De la misma manera se siente ese ruido. Y eso nos indica que el abdomen, que el estómago está obstruido. Y si este paciente nos refiere a que ha tenido una úlcera, entonces es muy probable de que se esté obstruyendo, ¿no? Una obstrucción pilórica, ¿no? Entonces, el chapoteo o succión. Entonces, ¿cuáles son los signos de una úlcera complicada? Taquicardia, ortostatismo, abdomen agudo, quirúrgico, el chapoteo, succión o bazuqueo. Bien, al hacer la historia clínica, bueno, esto también se ha modificado, ¿no? En la actualidad, las historias clínicas se comienza con filiación y antecedentes, y luego se hace el examen clínico, ¿no? Hay algunos que todavía hacemos las historias clínicas, como se hacía antes, ¿no? Filiación, enfermedad actual y después antecedentes. Bueno, eso yo creo que es ya a lo que más uno le acomode, ¿no? Tal vez ahí el comenzar con antecedentes es ya saber de antemano qué es lo que tiene el paciente, ¿no? Mientras que otros prefieren saber por qué viene el paciente y en base a eso ya indagar sobre antecedentes. Bueno, eso ya es independiente como quieran ustedes realizar sus historias clínicas o sus tutores les hayan dicho. En cuanto a antecedentes, entonces tenemos que preguntar antecedentes personales y familiares, ¿no? Entonces, preguntar sobre el antecedente de enfermedad ulcerosa, cáncer gástrico en la familia. Necesario preguntar sobre consumo de medicamentos, no solamente los AINES. Tenemos también el consumo de antibióticos. Hay antibióticos que también producen lesión de la mucosa gástrica. Los hábitos nocivos, tabaco, licor, drogas, ¿no? Antecedente de úlcera péptica, ¿no? Personales, el paciente de repente sí ha tenido un diagnóstico de una úlcera, antecedentes familiares de cáncer gástrico. En antecedentes de úlcera péptica hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque el paciente tiene la mala costumbre de venir y decir, doctora, hace tiempo tuve un diagnóstico de úlcera. Así, sí, doctora, tenía dolor de estómago, tenía náuseas, y el doctor me dijo, tienes úlcera, y me dio mi tratamiento, ya, quedé muy bien. ¿Le hicieron endoscopía? No. Entonces, si no hay un diagnóstico endoscópico, un diagnóstico de úlcera péptica queda en duda. La única forma de demostrar si el paciente tiene úlcera es haciendo un estudio endoscópico. Entonces, cuando tienen eso, se pone ahí, ¿no? El paciente refiere diagnóstico de úlcera péptica, un signo de interrogación, no le realizaron endoscopía, ¿no? Eso es un dato importante. No es lo mismo aquel paciente que les diga, sí, doctora, me dijeron que tenía una úlcera, se hizo endoscopía, sí, ¿dónde se hizo usted la endoscopía? En tal entidad clínica, y me dijeron que sí tenía una úlcera. Entonces, ahí sí, ese sí es un dato que tiene valor. Antecedentes familiares de cáncer gástrico. Bien, ¿están escuchando? ¿Sí?
Sí, doctora. Ok, ya. Signos de alarma. ¿Qué cosas son los signos de alarma? Los signos de alarma, como antes les mencioné, ¿no? Son los que me indican de que hay algo en este paciente que está complicando el problema. Hay algo en este paciente que, si bien tiene todas las características de una úlcera péptica, no encaja algo que me hace pensar en que o se está complicando o es otra cosa. Las complicaciones: hemorragia digestiva, perforación, penetración. Diagnóstico diferencial: el más próximo, cáncer gástrico. Bien, entonces los signos de alarma son la presencia de síntomas y signos que me van a mí obligar en hacer una serie de estudios para descartar otra patología que puede simular los síntomas de una úlcera péptica, como son pérdida de peso, vómitos persistentes, disfagia, hemorragia digestiva y presencia de una masa abdominal palpable al hacer el examen clínico. Entonces, cuando yo tengo un paciente, nunca olvidar de pensar en los signos de alarma. Eso me va a ayudar mucho a dirigir mi presunción diagnóstica y la relación de exámenes que voy a pedir para tener el diagnóstico de certeza. Estos signos de alarma: pérdida de peso, por ejemplo, paciente de, por decirles, 80 años, ¿no? El familiar lo trae porque hace pues 15 días comienza con dolor en epigastrio, por decirles, ¿no? Hay veces sucede, en medicina nada es absoluto, ¿no? Ha perdido el apetito, se llena con poca cantidad, tiene un dolor, doctora, pero cuando come le pasa el dolor. Ha bajado más de 10 kilos. Por más que tenga la clínica de una úlcera duodenal en la vida, voy a pensar que es un paciente con úlcera duodenal a los 80 años y con pérdida de peso. Mi primera posibilidad será un cáncer gástrico, ¿no? Hemorragia digestiva, pacientes, ¿no? Vómitos de sangre o deposiciones negras, ¿no? De la misma manera, este paciente no es una úlcera o es una úlcera complicada, hay algo más en este paciente. Y sobre todo una masa abdominal palpable al examen clínico, ¿no? Entonces, ¿esto qué me implica? De que el paciente se tiene que hacer un estudio endoscópico lo más rápido posible para hacer un adecuado diagnóstico y un tratamiento dirigido. ¿Cuáles son entonces las complicaciones de la úlcera péptica? ¿No? Ahora hablando ya de úlcera péptica y no signos de alarma. Las complicaciones de la úlcera péptica son la hemorragia y la perforación. La hemorragia se relaciona claramente a la ingesta de AINES. Aquí también entra a tallar la aspirina. Y son frecuentes también más en fumadores. Fumadores que consumen aire o aspirina tienen mucho más riesgo de hemorragia digestiva y perforación. La penetración solo puede reconocerse quirúrgicamente y en necropsias. ¿Qué cosa es la penetración? Al hablarle yo en la teoría les dije que las úlceras se caracterizaban por ser profundas, ¿no? Que sobrepasaban la muscularis mucosal, sobrepasaban muchas veces la capa muscular, llegaban hasta la serosa, podían sobrepasar, es decir, llegan a perforar. Pero una úlcera penetrada se caracteriza porque sobrepasa la muscular, llega incluso hasta serosa, pero inmediatamente, ¿qué sucede? Órganos vecinos o el epiplo se pegan a la zona perforada o a la zona penetrada, perdón, evitando que ésta se perfore. ¿No? Entonces ven ustedes cómo una lesión penetrada básicamente se reconoce solo quirúrgicamente. ¿Qué es lo típico? En la úlcera penetrada es el dolor, que es más intenso, que no mejora con la medicación, que tiende a irradiarse, ¿no? Es un dolor que está en epigastrio y el paciente ya no dice, no, doctora, ¿sabe qué? El dolor ahora es hasta la espalda. Por más que tome mi omeprazol, mi antiácido, no me pasa el dolor, ¿no? Entonces son úlceras penetradas, ¿ya? Se estima que un 25% se puede producir en las úlceras renales
y en un 15% de las úlceras gástricas. ¿A dónde penetran? Pueden penetrar a órganos vecinos como hígado, epíplon o páncreas. ¿Cuáles son las complicaciones o cómo digo yo que una úlcera está complicada? Entonces aquí nuevamente recalcamos, ¿no? Los datos clínicos son la irradiación a la espalda. Es un dato típico, ¿no? El paciente viene preocupado, ¿no?, a la consulta porque, ¿sabe qué, doctora? Yo tengo ya mi úlcera, me la diagnosticaron por endoscopía hace 2, 3 años, tomo siempre mi omeprazol o tomo a veces cuando me acuerdo y me pasa el dolor. Pero ahora vengo porque ya el dolor no está acá en la boca del estómago, sino que se me ha ido a la espalda, ¿no? Entonces, es un dolor que ha perdido sus características. Otro dato importante es que en el caso de las úlceras, digamos, duodenales, ¿no?, la pérdida del ritmo del dolor. ¿Sabe qué, doctora? Vengo preocupado porque antes yo comía y el dolor pasaba. Ahora no, ahora por más que como, tomo el antiácido, nada, el dolor es constante. Entonces el dolor perdió las características. Otro dato importante es que el paciente también, como les decía, ¿no?, nota que no hay, digamos, disminución de la molestia a la ingesta de determinado tipo de medicamentos o a la ingesta de alimentos. Entonces, estos datos me indican que esta úlcera se está complicando. Bien, y al hablar de diagnóstico, entonces, miren ustedes, no olvidarse, ¿no?, que como médicos que somos, siempre nuestro diagnóstico tenemos que basarlo en lo que es la historia clínica. Si no hacemos una adecuada historia clínica, con una anamnesis bien hecha y un examen clínico bien hecho, no vamos a poder tener una buena presunción diagnóstica, ¿ya? Entonces hay que hacer la historia clínica completa con todos los datos que ayudan, ¿no? Una cosa importante es también respetar al paciente, ¿no?, ganarse la confianza del paciente, ¿no? Entonces, esos son datos que ustedes van a tener que manejar en el transcurso de la carrera, ¿no? El respeto al paciente, el ganarse la confianza, el hacer adecuadamente la anamnesis, ¿no?, la historia clínica, el examen clínico, el examen físico completo, para tener una buena presunción diagnóstica. ¿Y cuál es el método, digamos, de confirmación? Les he dicho que es la endoscopía. Entonces, definitivamente, la endoscopía es el gold estándar para el diagnóstico de enfermedad ulceropéptica. Casi en un 100% en la endoscopía se tiene que realizar con biopsia, ¿no? A veces los pacientes dicen, doctora, me va a hacer, pero no me haga biopsia, ¿no? Porque siempre existe el temor, ¿no?, de que uno va a sacar un pedazo de tejido y el paciente cree que, bueno, produce una perforación. Hay que explicarle, ¿no? Casi todos los exámenes endoscópicos diagnósticos son con biopsia. La biopsia tiene la intención de determinar la severidad de la lesión y sobre todo el buscar la presencia de Helicobacter pylori. Ya les he dicho yo que Helicobacter pylori es una bacteria relacionada directamente a enfermedad ulceropéptica, gástrica, duodenal, ¿no? Y el tratamiento, lógicamente, en base a esto, ha sido modificado, ¿ya? Bien, entonces, tenemos, ¿qué otro tipo de diagnóstico? Si ustedes agarran un libro antiguo de gastroenterología, vemos que el método radiológico utilizando papilla varitada se utilizaba también como un método adecuado de diagnóstico, ¿no? Ustedes han ya llevado, me imagino, el capítulo de radiología. Entonces, antes al paciente se le daba de ingerir, pues, sustancia varitada y se procedía a hacer la toma de una serie de placas, ¿no? Las que permitían una mejor evaluación eran las de doble contraste, ¿no? Entonces, con este método diagnóstico se podía lograr visualizar, ¿no?, la lesión ulcerosa con la característica del nicho ulceroso, ¿no?, los bordes de la úlcera, ¿no? Era un método, digamos, adecuado para aquella época, ¿no? Les estoy hablando por lo menos de unos 50 años, pues 50, 60 años que se utilizaba esto. En la actualidad no.
Se dice que el método de diagnóstico gold estándar para diagnóstico de úlcera péptica es la endoscopía alta. Se considera que es el método más eficaz, más seguro, ya que te permite localizar la úlcera, determinar el número, porque en medicina nada es absoluto. Si lo más frecuente es una lesión solitaria, tenemos casos en los cuales puede haber más de una lesión ulcerosa, tanto en estómago como en duodeno, ¿no? Entonces, es el método gold estándar para diagnóstico. Es el más seguro y permite la toma de biopsia para hacer el estudio histológico de la lesión. Bien, ahora hablando de tratamiento. ¿Cuál es la intención del tratamiento de la enfermedad ulceropéptica? Uno, disminuir el dolor en el paciente, porque el paciente viene con dolor. Dos, permitir una adecuada cicatrización. Y tres, evitar la reactivación de la úlcera. Entonces, el tratamiento tiene directamente la relación entonces de disminuir el dolor en el paciente, evitar lo que son las recidivas, ¿no? Eso, digamos, son las indicaciones en cuanto a tratamiento se refiere. El tratamiento de la úlcera péptica entonces tiene como objetivo restablecer el equilibrio de la mucosa gastroduodenal rota. Ya habíamos dicho que la úlcera es una solución de continuidad, ¿no? Es decir, hay una parte de la mucosa que se ha perdido. Entonces lo que tenemos que hacer es favorecer la cicatrización. Esta parte de mucosa que ha sido lesionada puede ser por factores, ya les he dicho, agresores endógenos, ácido clorhídrico, pepsina, bilis, factores agresores exógenos, medicamentos, antiinflamatorios, antibióticos, Helicobacter pylori, consumo de licor, drogas, cigarrillo. Al hacer la historia clínica, ustedes tienen que averiguar qué factor es el que ha condicionado la presencia de la enfermedad ulceropéptica. ¿El estrés social está relacionado? Sí, sí se ha demostrado que el estrés social está relacionado también a la presencia de enfermedad ulceropéptica, sobre todo de tipo duodenal, ¿no? Bueno, se hicieron una serie pues, de estudios de patologías en pacientes sometidos a mucho estrés, ¿no? Estrés laboral, zonas o soldados sometidos a veces a tiempos de guerra, ¿no? Que les producía demasiado estrés, áreas de bombardeos donde han estado muchas poblaciones, y se observó que en ese tipo de situaciones había un incremento de la enfermedad ulcerosa. Entonces, definitivamente el estrés social también juega un papel importante en lo que es la producción de la enfermedad ulcerosa, ¿ya? Entonces, no olvidarse estos conceptos. Y en cuanto a tratamiento se refiere, también básicamente tenemos que evaluar si existe algún factor que ha condicionado que los factores protectores hayan disminuido. Ya sabemos que los factores protectores son el bicarbonato, el moco, la replicación celular, y todo esto mediado por las prostaglandinas. Entonces, cuando hay disminución de prostaglandinas, que es el efecto productor de los antiinflamatorios, se altera todo eso. Se altera la producción de moco, se altera la replicación celular, se altera la producción de bicarbonato, y conlleva esto a que se forme una mucosa mucho más lábil, ¿no? A la afección de exógenos. Miren ustedes, y aquí una cosa muy importante, se dice pues que el tratamiento de la úlcera ha cambiado enormemente desde el descubrimiento y de los estudios de Helicobacter pylori como factor etiológico de la enfermedad ulcerosa. Hasta hace, pues, que les digo, unos 40, 50 años, el tratamiento de la enfermedad ulceropéptica era realizado con antiácidos, era realizado con dietas.
en la actualidad, el demostrar que el Helicobacter pylori está enormemente relacionado a la presencia de enfermedad ulcerosa ha determinado pues que la erradicación del Helicobacter, es decir, el tratamiento a base de antibióticos, va a condicionar entonces un tratamiento a corto plazo de la enfermedad ulceropéptica. Bien, entonces, ¿cuál es la intención de la terapia? Básicamente, ya les he dicho, es aliviar el dolor, cicatrizar la lesión, evitar que esta lesión se reactive. Esa es la intención. Si una lesión ulcerosa se reactiva al paciente al año, máximo al año y medio, estoy viéndolo otra vez en emergencia. Y si he hecho hemorragia digestiva, la reactivación también tiene riesgo de producir hemorragia digestiva, ¿no? Y si es una úlcera que se complica continuamente, tiene mayor riesgo de perforación. Entonces, hay que tratar ¿no? de hacer el tratamiento entonces de la lesión ulcerosa condicionada al factor etiológico más importante. Presencia de Helicobacter pylori, utilización de AINES que han conllevado pues a la disminución de prostaglandinas. Entonces hay que determinar qué es lo que ha originado la presencia de enfermedad ulcerosa. De la misma manera los estados de estrés, ¿no? Ya les he dicho, también están relacionados. Miren ustedes, el Helicobacter pylori se encuentra asociado al 95 a 100% de úlceras duodenales. Es decir, casi todas las úlceras duodenales son secundarias a Helicobacter pylori. En el caso de la úlcera gástrica, de un 80 a 90%, ya que en la úlcera gástrica uno de los factores más importantes es que la mucosa gástrica se vuelve más lábil, ¿no? A los factores agresores, ¿no? Entonces es una mucosa que tiene esa particularidad, ¿no? De que se ulcera porque pierde sus características, digamos, protectoras, ¿no? Generalmente son pues mucosas gástricas atróficas, ¿no? A diferencia de la úlcera duodenal, en la cual está asociado a un 95 a 100% de, digamos, presencia de Helicobacter pylori, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque la mucosa duodenal va cambiando, ¿no? Va adquiriendo la forma de una mucosa gástrica. ¿Y eso por qué? Por hipersecreción, ¿no? Se produce tal cantidad de ácido clorhídrico que la mucosa duodenal, que está acostumbrada a un pH alcalino, va cambiando su revestimiento y se produce metaplasia. Y esta metaplasia conlleva la producción de úlceras duodenales. Entonces, el mecanismo en sí es diferente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la úlcera? Primero, erradicación de la bacteria. Ya les he dicho, la erradicación de la bacteria reduce la tasa de recurrencia, aumenta la tasa entonces de cura de la enfermedad. Se ha demostrado que una población libre de infección por Helicobacter pylori no desarrolla úlcera. Nosotros como país subdesarrollado tenemos pues una alta, digamos, incidencia de Helicobacter pylori, ¿no? De nuestra población, casi más del 80% está infectado con Helicobacter pylori. A menor nivel socioeconómico, mayor presencia de Helicobacter pylori. ¿Y por qué? Porque la vía de transmisión, eso ya ustedes también lo van a revisar en la clase de Helicobacter pylori, se adquiere por transmisión fecal-oral, ¿no? Al ingerir pues aguas contaminadas, frutas, verduras mal lavadas, no lavarse bien las manos al ingerir los alimentos, ¿no? Entonces, somos una población que le falta mucho, ¿no? Lo que es la educación sanitaria, pero esto va de la mano con la deficiencia, pues no tenemos áreas donde no hay agua potable, ¿no? Entonces, hay mucho que trabajar en el área de salud. Entonces, se dice, pues, a menor nivel socioeconómico, mayor cantidad de Helicobacter pylori. A mayor nivel socioeconómico, menor cantidad de Helicobacter pylori. Y sí se han realizado estudios a nivel de Lima, ¿no? Donde se ha demostrado esto, ¿no? Entonces, Helicobacter pylori es una bacteria relacionada entonces directamente a enfermedad ulceropéptica, al igual que a gastritis.
Bien, y ya esto es prácticamente un recordaris de la clase de Helicobacter que van a hacer ustedes, me imagino, o ya lo han hecho. Helicobacter pylori, el tratamiento en la actualidad es de 7 a 10 días, dentro de lo que tiene mucho mejor porcentaje de erradicación, ¿no? El tratamiento se trabaja con un inhibidor de bomba y 2 antibióticos, ¿no? Claritromicina, amoxicilina, a doble dosis, tratamiento por 10 días. Pacientes que son alérgicos a la penicilina se trabaja con metronidazol, ¿no? Se puede utilizar también terapias cuádruples en las cuales se le da sales de bismuto. Tenemos terapias para el Helicobacter pylori de primera línea, segunda línea, tercera línea. Eso ya lo van a revisar en la clase de Helicobacter pylori. Terapia quirúrgica. La terapia quirúrgica también está indicada en caso de enfermedad ulceropéptica, ¿no? Entonces, si bien tenemos complicaciones que les he mencionado yo, que pueden ser la hemorragia o la perforación, ¿no? Hay que considerar que muchas veces los casos de hemorragia digestiva pueden ser solucionados mediante una endoscopía terapéutica. Actualmente la endoscopía se divide en endoscopía diagnóstica, que es la observación y la toma de biopsia, y la endoscopía terapéutica es aquella que mediante el equipo de endoscopía, el médico que esté ejecutando el procedimiento va a introducir una serie de accesorios que va a permitir, por decirles, ¿no? Si está sangrando, hacer una inyectoterapia o una escleroterapia o una ligadura de un vaso que está sangrando o colocación de clip o argón plasma, ¿no? Eso ya lo han revisado al hacer hemorragia digestiva, ¿no? En el caso de la úlcera sucede eso también, ¿no? Cuando está con hemorragia podemos nosotros actuar, ¿no? Produciendo entonces, digamos, el tratamiento del vaso sangrante de la úlcera. Entonces, al decir esto, se dice pues que la cirugía básicamente ha sido desplazada, ¿no? Si ustedes revisan un libro de historia de la medicina, pues hasta hace 60, 70 años casi la mayoría de pacientes ulcerosos eran operados, porque había una alta recidiva, ¿no? Y una recidiva, ¿qué cosa implicaba? Que el paciente sangrara nuevamente, ¿no? Si se perforaba era mayor la indicación o riesgo de la vida del paciente, ¿no? La mortalidad. Entonces ya con el tratamiento, con el descubrimiento primero de Helicobacter pylori, con la demostración de fisiopatología en cuanto a agresión de la mucosa gástrica, todo eso ha ido cambiando. Entonces la cirugía en la actualidad es utilizada muy rara vez. ¿En qué caso se utiliza? En caso de una hemorragia, pero una hemorragia a la cual ya se le trató endoscópicamente y no mejora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay veces son vasos muy grandes que están sangrando y por más que le coloques inyectoterapia, lo ligues, le hagas colocación de clip, a las 24 o 48 horas nuevamente sangra. Entonces, en esos casos, el paciente tiene que ser operado. En caso de perforación, es una indicación quirúrgica, ¿no? La perforación encontraremos pues lo que se denomina signos de abdomen agudo quirúrgico, no hay otra solución, el paciente pasa a sala. En casos de obstrucción pilórica, la obstrucción, y ahí lo he subrayado porque la obstrucción piloroduodenal es un cierre del esfínter pilórico que se produce porque la úlcera se localiza a ese nivel. Entonces son úlceras que se abren y se cierran, ¿no? En una forma crónica, porque muchas veces los pacientes no son buenos en aceptar el tratamiento, abandonan el tratamiento, no van a sus controles. Entonces esta cicatrización constante, alterada, ¿no? De la evolución de la úlcera conlleva la obstrucción. Entonces, en estos casos, de la misma manera, se procede a hacer el tratamiento quirúrgico. Aunque en la actualidad también mediante endoscopía podemos hacer la introducción de balones y la dilatación de estos esfínteres pues, que están, digamos, estenosados. Y otro caso en el cual aquí ponemos ciertos casos de intratabilidad, ¿no? ¿A qué se refiere eso?
Son pacientes, por ejemplo, con cuadros pues, de dependencia de drogas, ¿no? Que es difícil manejarlos, ¿no? El paciente no acepta el tratamiento, o tenemos casos de pacientes con cuadros psiquiátricos, ¿no? Que de la misma manera no aceptan el tratamiento, ¿no? O pacientes con hábitos, digamos, nocivos, ¿no? Alcohólicos crónicos, fumadores crónicos, ¿no? Entonces, pacientes que regresan cada cierto tiempo con hemorragia digestiva, ¿no? La transfusión es un riesgo de por sí, ¿no? Hay diferentes tipos de entidades clínicas, ¿no? Que están relacionadas a transfusión con sangre, ¿no? Ustedes ya saben lo que es el periodo de ventana. Por más que uno haga muchas veces el tamizaje de la sangre que va a transfundirse al paciente, puede ser pues que ese donante ya está en un periodo de ventana de hepatitis B, hepatitis C, VIH, ¿no? Entonces son riesgos. Entonces, para evitar ese tipo de riesgos es preferible operar. Y otra cosa también es que la sangre es un elemento pues indispensable en los hospitales, ¿no? Entonces, si sabemos que es un paciente crónico que viene pues cada 6 meses, ¿no? Por hemorragia digestiva y le transfundes 3, 4, 5, 6 unidades, se va, le dice, señor, tome su unidad, a los 5 meses nuevamente regresa. No, ni modo, hay que operarlo. Entonces, la intratabilidad también es una indicación. Y esto es lo que le decía en cuanto a hemorragia digestiva. Miren ustedes, la resolución clínica en el 80% de los casos requiere tratamiento endoscópico, observándose el éxito endoscópico en hemorragia digestiva hasta en un 95%. Entonces, el tratamiento quirúrgico es reservado para casos en los cuales no se responde al tratamiento endoscópico o casos de perforación. Miren, la perforación corresponde al más de 50% de complicaciones de enfermedad ulcerosa. Cerca de 60% de estas se localiza en duodeno, ¿no? Y puede abrirse, ¿no? A la cavidad, a vísceras adyacentes. La indicación quirúrgica se impone entonces en los casos de evolución de peritonitis, ¿no? Es decir, el paciente hace un cuadro de abdomen agudo quirúrgico. Entonces hay que operar. La obstrucción piloroduodenal, ya les he dicho, es una úlcera que se localiza a nivel del esfínter. Entonces cicatriza y va retrayendo, se vuelve a abrir, cicatriz y cada vez se va haciendo más chico y más duro el píloro, hasta que llega un momento en que se cierra y el paciente comienza a presentar cuadros de obstrucción. Al presentar estos cuadros de obstrucción, no, el paciente comienza a presentar vómitos de tipo alimentario, ¿no? Entonces ahí es donde hay el signo de que les decía yo del bazuqueo, que deben de preguntar a sus tutores cómo se realiza. Pero miren ustedes cómo en lo que es tecnología endoscópica también podemos hacer el tratamiento de estos problemas de obstrucción pilórica. Mediante el equipo de endoscopía pasamos dilatadores con balones neumáticos y podemos hacer la apertura de este píloro estenosado, ¿no? Entonces, la tecnología va avanzando, endoscopía terapéutica cada vez es más amplia, ¿no? Entonces se va reduciendo los casos de indicación quirúrgica. Y ya la intratabilidad, ya les he dicho en qué casos es. Y miren acá, esta es una imagen endoscópica, ¿no? De una úlcera. Aquí ven ustedes la fibrina en la parte central, los bordes nítidos, claros. Esta es una úlcera que está cicatrizando, ¿no? Esta es una úlcera localizada a nivel de bulbo duodenal, ¿no? Miren, todo está edematizado, ¿no? Pero esta úlcera es limpiecita, ¿no? Entonces, esa es la intención de la endoscopía, hacer lo que es el diagnóstico endoscópico, verificar la localización, el tamaño, ¿no? Y si hay signos de sangrado reciente, procederemos pues a hacer el tratamiento endoscópico, ¿no? Acá, edema de mucosa con la localización de una úlcera. Y aquí tenemos otra úlcera, esta es una úlcera gástrica, ¿no? Aquí tenemos uno de los pliegues gástricos, ¿no? Esta es una úlcera localizada a nivel de cuerpo gástrico, una úlcera, miren ustedes, bastante profunda, por lo menos esta úlcera debe tener un promedio de 2,5 centímetros de diámetro. Aquí los bordes son un poco más sucios, pero miren, son bordes limpios, lisos, ¿no? Entonces esto me aleja la posibilidad de un cáncer
gástrico, ¿no? Entonces, una cosa importante también que está protocolizado que toda úlcera gástrica debe ser biopsiada para hacer el diagnóstico diferencial con cáncer gástrico, a diferencia de lo que es la úlcera duodenal, ¿no? La úlcera duodenal no es biopsiada. Cuando yo tengo diagnóstico de úlcera duodenal, hago la biopsia de antro para descartar el Helicobacter pylori y dar tratamiento. Solamente hago biopsia de una úlcera en duodeno cuando las características endoscópicas son sospechosas de cáncer. Si no, no es necesario biopsiar, porque la zona de hábitat de Helicobacter pylori es antro. En el caso de una úlcera gástrica, hago la biopsia de los márgenes de la úlcera para descartar si hay problema de displasia, ¿no? Si no me hagan sospechar de que esta úlcera es maligna, y aparte hago biopsias de antro, diferentes regiones del cuerpo, para descartar también la presencia de Helicobacter pylori. Bien, chicos, esta es la última diapositiva. No sé si tendrán alguna pregunta. ¿Ha estado todo claro? Doctora, una consulta. ¿La úlcera penetrada era más característico de úlcera gástrica o duodenal? No la llegué a escuchar bien. La úlcera penetrada es más característica de la úlcera duodenal. Gracias, doctor. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? ¿Está todo claro? Sí, doctora, está Sí. claro. Quedó claro. Ok, bien, entonces espero que al menos les haya sido interesante el tema de exposición, ¿no? Aquí hay que recalcar pues que ambas entidades clínicas, si bien pueden tener una sintomatología ligeramente parecida, no como solamente con lo que es la historia clínica bien detallada, podemos hacer la diferenciación de úlcera que es gástrica o duodenal. Bien, eso sería todo. Muchas gracias.